Una chica bestia con aptitud mágica es tomada, incluso un hombre, para ser vendido como esclavo. Sin embargo, el potencial comprador la descarta, notando que ella no es capaz de hacer nada útil. En esto, la chica salvaje, llamada Raviv, intenta convencer al comprador, diciendo que se esforzará mucho para serle útil algún día. Pero al escuchar esto, el comprador dice que no seguirá adelante con la negociación, ya que necesita a alguien que pueda serle útil de inmediato. Ante esto, Burton intenta tranquilizarla diciéndole que un día alguien vendrá a comprarla y se convertirá en su amo. Pero mientras ella apoya la cabeza en la almohada, recuerda que Burton le ha estado diciendo esto durante mucho tiempo. Y además, Raviv recuerda al hermano menor que dejó atrás en ese momento, le había prometido que traería dinero a casa, por lo que le pide al niño que cuide a su madre hasta que pueda establecerse. Pero a pesar de que hizo esta promesa con una mirada decidida en su rostro, Raviv se da cuenta de que terminó sin poder cumplir lo que prometió. Bueno, mientras tanto, María y Sofía intentan convencer a Takumi de trabajar un poco menos, para tener un tiempo para descansar, pero él las tranquiliza a ambas, diciéndoles que está bien. Dicho esto, vuelve al trabajo, rumbo al gremio, y una vez allí, descubre a través de Hans que hay una criatura rondando por la ciudad. Sin embargo, como no han identificado al ser, lo único que tienen es un boceto del monstruo, hecho en base a informes de testigos. Por lo tanto, el paradero de la criatura sigue siendo un misterio. Bueno, mientras la conversación continúa, Takumi dice que está allí para registrar a otro familiar. Y cuando recuerda que Takumi incluso ha registrado una araña como familiar, Hans dice que no se sorprenderá con el próximo monstruo que pretende domesticar. Sin embargo, tan pronto como Takumi muestra el caballo dragón, Hans compara el caballo con el monstruo del boceto y se da cuenta de que el dibujo es exactamente el mismo que el caballo dragón. En cuanto al dueño del gremio, llama a Takumi a un lado para hablar una vez más. Y mientras tanto, Sofía camina por la calle hasta que de repente recuerda una conversación que tuvo con Mulan cuando intentó negociar por un esclavo. Sin embargo, Mulan dice que no tiene ningún esclavo que cumpla con los requisitos de Sofía, por lo que dice que se pondrá en contacto con algunos comerciantes en otras ciudades para tratar de encontrar el mejor esclavo para Sofía. Y de repente, María se une a ella en las tareas y dice que notó a Takumi un poco más agotado de lo normal, al punto que incluso termina olvidándose de comer adecuadamente, por lo que María promete que hará lo mejor que pueda en la cocina. Y en cuanto a Sofía, dice que la ayudará con eso. Sin embargo, María tiene miedo de volver a tener su ayuda en la cocina. En este punto, Sofía nota que algo anda mal y le pregunta si se siente insegura de tenerla como su ayudante en la cocina. Y María a su vez le dice la verdad y dice que tiene mucho miedo de tener a Sofía cocinando a su lado. Y al escuchar esto, Sofía la entiende y dice que ella también tendría miedo si fuera ella. María nota algo diferente en ella y dice que Sofía ha cambiado, pues ahora ha suavizado un poco más su expresión. Sin embargo, María dice que su lado más maduro y elegante sigue siendo muy hermoso. Al escuchar esto, Sofía se avergüenza e intenta cambiar de tema, concentrándose en terminar las compras para poder ir a buscar a Takumi. Pero tan pronto llegan a la forja de Degambo, encuentran a Takumi desmayado en el suelo debido a su agotamiento por exceso de trabajo. Ante esto, Degambo dice que no pudo detener al chico a tiempo, ya que parecía estar muy feliz durante el trabajo, y por lo tanto, Degambo no quería interrumpirlo. Sin embargo, deja en claro que Takumi eventualmente colapsará si continúa llevando una rutina de trabajo tan intensa. Bueno, después de despertar, Takumi finalmente termina de ensamblar su propio carruaje. Y luego llama a Tsubaki para que la tire, hasta que de repente María y Sofía se asustan al revisar el interior del carruaje. Después de todo, Takumi puso mucho esfuerzo en ese trabajo, incluso más de lo necesario. En eso, el chico explica que encantó el lugar con expansión espacial, haciendo que el interior del carruaje se pareciera más a una casa. Y además, debido a que están dentro de la habitación blanca de la expansión espacial, ni siquiera sienten que el carruaje tiembla, por lo que pueden viajar más cómodos. Sin embargo, Takumi se dirige a María y le pregunta si hay algo más que podrían agregar al carruaje. Ante eso, a ella se le ocurre la idea de poner cuchillas que salgan de los costados del carruaje. Pero al escuchar una idea tan aleatoria, Takumi le pregunta por qué querría eso, y María dice que haría que el carruaje fuera más fresco. Bueno, después de tomarse un descanso de viajar por la capital, Takumi y los demás se encuentran con Papek,
quien le pide echar un vistazo al interior del carruaje de Takumi. Pero tan pronto como revisa el lugar, Papek se asusta y dice que hay varias características inusuales en ese carruaje, por lo que comienza a sacudir a Takumi, rogándole que le dé más detalles sobre esa construcción. Y al ver a Papek todo histérico, Godwin le dice que se calme, porque de esa manera incomodará a Takumi. Ante esto, Papek se disculpa por su grosería, y Godwin le dice a Takumi que su carruaje sí que es digno de tal elogio. Después de todo, él se sentiría bendecido si tuviera uno de esos en su poder. Y ante esas insinuaciones, Godwin decide ser más directo, y dice que pagaría 100 platinos por tener un carruaje como ese. Y al oír esto, Takumi hace los cálculos en su cabeza, y descubre que 100 platinos equivalen a 1000 millones de yenes. Y desde allí, emprenden un viaje juntos hacia la capital real, Baquilatos. Y en el camino, Godwin comenta con su sirviente sobre las grandes hazañas de Takumi por su dominio. Y según su predicción, el chico seguramente alcanzará alturas aún mayores. Sin embargo, como cualquier talento excepcional, puede atraer a todo tipo de personas, incluidas personas con malas intenciones. Por lo tanto, Godwin dice que necesitará proteger a Takumi de este tipo de personas. Y continuando con el viaje, Takumi finalmente llega a la capital real, Baquilatos. Allí, Papek se dirige a Takumi y le dice que hay algo que quiere discutir. En este caso, le revela que le ofrecerá al rey algo similar al carruaje de Takumi, porque según Godwin, esta es la mejor manera de hacer que el rey comprenda el talento excepcional de Takumi. Sin embargo, como su encuentro se realizará en 5 días, Papek cree que no tendrán tiempo para crear un carruaje como el de Takumi a tiempo, por lo que le dice al muchacho que puede comenzar a construir el carruaje cuando regresen a Bolton. Pero al escuchar esto, Takumi lo interrumpe y dice que puede construir el carruaje fácilmente en un periodo de 5 días, y además, si fabrica el vehículo en Bolton, tendrá el problema de traer el carruaje nuevamente a Baquilatos. Y aunque logra hacer todo a tiempo, Takumi dice que necesita un lugar espacioso para desarrollar el proyecto. Ante esto, Papek se ofrece a ayudarlo con este problema. Y cuando se reencuentra con las chicas, Takumi menciona la empresa Palum que Papek le recomendó, y dice que ellos lo ayudarán con el espacio para construir el carruaje a pedido de Papek. Y al escuchar el nombre de la empresa, Sofía comenta que pertenece a un señor llamado Burton, y se sabe que es una empresa muy confiable. Pero a pesar de que está teniendo un gran apoyo por parte de Papek, Sofía comenta que necesitará más gente que le ayude a construir el carruaje. Después de todo, ya se ha desgastado con su trabajo anterior. En este punto, Takumi vuelve a decir que no se siente cansado. Sin embargo, Sofía le aconseja consultar con la compañía Palum para ver si no hay alguien que pueda ayudarlo. Y después de hablar un poco más con ellos, Takumi entiende que se está esforzando demasiado y decide aceptar la petición de Sofía. Luego va a la compañía de comercio de esclavos de Palum en busca de un ayudante y pide a alguien que entienda de alquimia. Al escuchar esto, Burton dice que necesita a alguien con aptitud mágica, y mientras los dos negocian, María va con Sofía para informarle que Kaede ha desaparecido después de empezar a explorar el edificio de Palum. Entonces, Sofía decide salir a buscarla, hasta que de repente se encuentra con Raviv tirado en el suelo tras ser asustado por Kaedo. Sofía le dice a Kaede que deje de andar sola por ahí. Después de decir eso, se vuelve hacia Raviv y se disculpa por el susto que terminó recibiendo. Sin embargo, Sofía deja en claro que Kaede en realidad es una buena chica y no le hará nada malo. Sofía nota un libro viejo tirado en el suelo y Raviv dice que es su libro mágico, que contiene la enciclopedia de los fundamentos de la alquimia. Luego de hablar con la chica, Sofía toma a Kaede y comienza a bajar las escaleras para irse del lugar, hasta que de pronto se encuentra con Takumi, quien está buscando un candidato para trabajar con él, por lo que Takumi llama a Sofía para que lo acompañe. En esto, les presentan a Raviv, quien comienza a sentirse inseguro, creyendo que Takumi se negará a comprarla, lo que a su vez provocará que Raviv continúe sin poder ayudar a su familia. Ante esto, Takumi le pregunta si tiene algún interés en la alquimia, y, al oír esto, Raviv se emociona y asiente con la cabeza, respondiendo a su pregunta sobre su interés en la alquimia. Pero poco después, recuerda que aún no es capaz de usar la alquimia en la práctica, y por lo tanto, vuelve a bajar la cabeza, segura de que no la comprarán. Sofía habla entonces con Takumi, y le dice que Raviv está aprendiendo varios tipos de magia por su cuenta, lo que demuestra su fuerza de voluntad para aprender. Además, Sofía comenta sobre el libro que llevaba la niña, que hablaba de alquimia, y cuando descubre qué libro sostenía la niña, Takumi comienza a hablarle aún más y decide poner
poner a prueba a Raviv. En este caso, le da un dibujo de un círculo mágico y le pregunta qué hace. Raviv ve su pregunta como una oportunidad para demostrar su valor. Sin embargo, cuando intenta responder la pregunta, la niña termina esforzándose demasiado y dice que no sabe para qué sirve el círculo mágico. Empieza a llorar porque cree que ha vuelto a fracasar, pero para su sorpresa, Takumi le tiende la mano y le dice que le encantaría tenerla como su sirvienta. Luego, cierran el trato y Raviv le pide a Takumi que le envíe dinero a su familia. Pero cuando ve que ella tiene la intención de enviar todo el dinero que gana, Takumi lo encuentra extraño. Sin embargo, Raviv le explica que el pueblo de donde viene es muy pobre y si quiere brindarle una buena condición de vida a su familia, necesita hacer este sacrificio. Pero al oír esto, Takumi dice que si le entrega todo su dinero, seguirá siendo esclava para siempre, ya que nunca podrá evolucionar en la vida. Ante esto, Sofía le recuerda que Raviv aprenderá más técnicas y evolucionará en la alquimia, y cuando eso suceda, podrá ganarse la vida con sus propias habilidades. Y mientras tanto, en el Sacro Imperio, la nación rival de Barkula planea un ataque directo. Sin embargo, la hija del rey acude a su padre y le dice que los héroes están a punto de llegar, por lo tanto, deben evitar tomar cualquier acción precipitada y en lugar de atacar, sugiere que difundan un rumor de que hay alguien faltándole el respeto a la Iglesia de la Luz Divina, y eso solo será suficiente para incitar la ira de los fieles. Y la hija del rey dice que solo después de eso debería actuar. El Escuadrón de la Luz Divina. Al ver a Takumi creando un complejo círculo mágico de alquimia, Heavy se sorprende con su habilidad. En esto, Takumi deja claro que pronto podría producir un círculo de alquimia como ese. Pero al escuchar esto, Heavy se pregunta si realmente podrá alcanzar ese nivel. Ante esto, Takumi la tranquiliza diciéndole que posee la cualidad más importante que un alquimista necesita tener. En este caso, Heavy siente un gran amor por la alquimia, ya que sus ojos brillan cuando el sujeto se vuelve hacia ella. Pensándolo de esta manera, Heavy dice que en realidad le resulta interesante ver cómo se forman las cosas a través de la alquimia. Y bien, cuando llega el día de la audiencia con el rey de Barkula, Takumi termina el carruaje que le entregará al rey, hasta que de repente ve a un caballero acercándose a él. Al ver el carruaje que hizo Takumi, el caballero dice que el muchacho es mucho más hábil de lo que le decían los informes. Al ver que sabe su nombre, Takumi se confunde y pregunta cómo ese hombre sabe eso. En ese momento, otro sujeto se le acercó y llamó al hombre que estaba al lado de Takumi King. Mientras el hombre se disculpaba por llegar tan tarde, dijo que era Wolf of Barkula, el gobernante de ese reino. Al descubrir que estuvo al lado del rey todo el tiempo, Takumi se congela en estado de shock. Ante esto, Barkula le pide que no sea tan formal, solo porque está en su presencia. Después de todo, están en una reunión no oficial, y precisamente por eso, la reunión no tuvo lugar en una sala cerrada, ya que Barkula quería que el encuentro fuera lo más informal posible. Además, Barkula dice que quiere poder agradecer informalmente a Takumi, ya que gracias a él, la capital real encontró una solución al problema de las aguas residuales, y tan pronto como dijo eso, Rei bajó la cabeza como forma de mostrar toda su gratitud. Y tan pronto como Takumi ve eso, se avergüenza aún más, y le dice a Barkula que no hay necesidad de que baje la cabeza. Y en eso, Rei dice que en realidad debería recompensar a Takumi dándole títulos de nobleza, pero cree que esto no pondría al rey en ningún riesgo de interferencia no deseada. Ante esto, Takumi dice que ya le agradece por mantenerlo fuera de la vista de Sidone. Y justo antes de irse, Takumi recibe una recompensa del rey por haber resuelto el problema de las aguas residuales de la capital. Mientras tanto, uno de los sirvientes del rey le cuenta acerca del dispositivo mágico que recibió de Takumi. Takumi dice que una vez que Barkula exporte el carruaje a las otras naciones, la influencia de Takumi se extenderá aún más. En esto, Rei dice que ha estado esperando este caso, y ya que sabe que la influencia de Takumi va más allá de los continentes, y la Iglesia de la Luz Divina no permanecerá en silencio simplemente observando todo el asunto. Y después de unos días más, Takumi regresa a la capital y compra una mansión a través de la compañía Papek. Y tan pronto como se muda allí con las chicas, Takumi se sorprende al ver que María quiere seguir trabajando para él sin recibir un salario adicional, porque en su opinión, él ya está haciendo mucho
mucho por ellas. Por eso, ella cree que no es necesario recibir un sueldo extra, sobre todo cuando el subsidio que le dan ya es suficiente para muchas cosas. Al escuchar esto, Sofía dice lo mismo que María, pero Takumi les aconseja que ahorren para el día en que termine su contrato. Y Sofía dice que, como es un elfo, vivirá mucho más que él de todos modos. Por lo tanto, ella tiene la intención de vivir a su lado para siempre y proteger su tumba cuando Takumi muera. En cuanto a María, ella vuelve a actuar de manera extraña como siempre, diciendo que quiere que su tumba esté al lado de la de Takumi. Mientras tanto, en el reino de Sidonia en el futuro, uno de los sirvientes de la hermana bendita entrega un dispositivo mágico utilizado para purificar las aguas residuales en Bolton, y dice que lo obtuvo de Baquilatus. Tras infiltrarse en el reino y analizar aquel dispositivo mágico, la Santa Hermana le reprende por considerarlo muy herético, lo que convierte a aquel dispositivo en algo odioso para cualquiera que siga estrictamente la doctrina de Anadesis. Y además de ella, la Santísima Hermana dice que incluso el Papa Walvar lamentó profundamente este hecho. Mientras la miraba al frente, le recordó que en la Iglesia de la Luz Divina hay personas que predican que se debe atacar el mal desde su raíz sin piedad. Al escuchar esto, la hermana recuerda que la raíz de este mal está en Bolton, y para ella, de hecho, no hay nada malo en acabar con este mal de raíz, tal como la Iglesia se propone hacer. Después de todo, deben actuar de una manera que agrade a Anadesis. Y al día siguiente, Hebel le pide a Takumi que la registre en el gremio de aventureros para que pueda ser una aventurera como Sophie y María. Además, Hebel le recuerda que convertirse en aventurera aumentará su maná, y como resultado, podrá avanzar más rápido en su carrera como alquimista. Y tan pronto como recibe una tarjeta del gremio, Hebel agradece a Hans por estar dispuesto a enviar todo el dinero que gana a su familia. Al ver que hay más de una persona en el grupo de Takumi, Hans comienza a presionarlo para que elija rápidamente un nombre para su grupo, que, por cierto, ha sido uno de los mejores del gremio durante mucho tiempo. Y es más, Hans dice que el grupo ya lleva suficiente tiempo como para continuar sin nombre, pero en esto Takumi dice que en verdad su meta nunca fue ser un aventurero. Además, él y los demás miembros del grupo aún no tienen una visión clara de los roles que debe desempeñar cada uno, al igual que los integrantes del grupo Lion's Fang. Sin embargo, de repente, Barak aparece ahí para entrenar a Takumi y lleva al chico al aire libre para que éste elija tantos nombres como pueda, mientras lo golpea para que suceda lo más rápido que pueda. Pero cuando Takumi comienza a mencionar algunos nombres, Barak deduce que no está tomando las cosas en serio, ya que no está sugiriendo ningún nombre decente. Con eso, Barak sigue lanzando a Takumi contra el suelo y le dice que piense en un nombre más impactante, como Colmillo de León. Mientras tanto, Hiwi se queda de pie desde lejos, viendo a Takumi siendo lanzado de un lado a otro, al igual que Loki, quien palidece al ver lo difícil que es la vida de un simple alquimista. Y bueno, después de que Takumi consigue un descanso de Barak, regresa con las chicas y les pide sugerencias. Después de todo, terminará muriendo si continúa siendo arrojado de un lado a otro con cada nombre rechazado. Ante esto, María sugiere a Takumi y sus sirvientes, pero al escuchar esta sugerencia, Takumi dice que los nombres cortos y que se expliquen por sí solos son los principales candidatos para hacerlo arrojarse al suelo con aún más fuerza. Ante esto, Hewi levanta la mano y dice un nombre tan explicativo como María, con la diferencia de que alarga un poco más el nombre del grupo. En cuanto a Sofía, ella comienza a gritar de ira al ver que Takumi ha sido completamente destrozado por Barak, por lo que se levanta para ir con él a darle una paliza a ese tipo. Pero al ver esto, Takumi le pide que espere un poco. Después de todo, lo que hace Barak es básicamente entrenar. Mientras tanto, en el Sacro Imperio de Sidonia, Kaine continúa leyendo sobre la diosa Anade y la Iglesia de la Luz Divina, que predica la supremacía humana. Por el contrario, la Iglesia de la Creación enseña que todas las razas son hijos de Nolim. Y después de terminar de leer, Kaine se pregunta por qué una nación dominada por la Iglesia de la Luz Divina la convocó a ella y a los otros dos héroes. Después de todo, ella todavía no sabe exactamente cuál es su papel en ese mundo. Y volviendo al regalo de Takumi, este le entrega a Hiwi un anillo para activar hechizos y un bastón. Al ver esto, Kaede dice que siente envidia de esos equipos aparentemente geniales. Ante esto, Takumi también le regala un arma a Kaede, y en otro momento, Takumi es nuevamente presionado por Barak para que le dé un nombre al grupo. Mientras observa cómo lo destruyen, Sofía decide darle una advertencia y dice que Takumi dejó muchas aberturas para que él las agarrara.
Y después del entrenamiento con Barak, Takumi recibe una misión de escolta a Kyobos que durará 4 días. Ante esto, Hanzo informa que esta solicitud vino de la compañía Papek. En cuanto a Takumi, intenta rechazar esta misión, diciendo que el grupo Lion's Cage es más adecuado para esta tarea. Sin embargo, Hanzo dice que el prisionero león ya está en una misión diferente. Y además de eso, las chicas del equipo de Takumi están emocionadas de participar en esta misión, lo que lo obliga a aceptar la tarea de una forma u otra. Y en medio del viaje, se encuentran con un conflicto territorial entre duendes y lobos salvajes. Con eso, Takumi despeja el área, matando a todos los enemigos con un solo ataque, dejando al cliente de Takumi impresionado y sintiéndose más seguro, ya que cree que no hay ningún monstruo capaz de atacar ese carruaje. Y bueno, al llegar a la ciudad de Kyobos, Takumi y los demás se detienen en el restaurante. Mientras comen, Takumi le dice a Sofía que comprará queso y leche antes de que salgan de la ciudad. Después de todo, según su cliente, Kyobos es el lugar que más produce estos artículos, a diferencia de otras ciudades. Al caer la noche, las chicas prueban el queso por primera vez y quedan sorprendidas por el sabor de ese manjar diferente, mientras Takumi se da cuenta de que solo lleva unos meses en ese mundo. Sin embargo, su productiva interacción con las chicas le hizo sentir como si hubiera estado allí durante algunos años. Al recordar de la nada su antigua vida, Takumi deduce que la leche y el queso le han hecho terminar pensando en su vida en el otro mundo, ya que son elementos muy comunes en la Tierra. Pensando un poco más en la comida de su antiguo mundo, pregunta si allí hay arroz, y Sofía informa que este grano se consume en el reino de Samandor. Sin embargo, en los mercados de Bárcula no se consigue arroz. En ese momento, María recuerda que en el mercado de la capital había arroz. Al ver que terminó pasando por el mercado cuando estaba allí, Takumi se siente mal. Entonces, Sofía le pregunta si realmente tiene tantas ganas de comer arroz. Él, a su vez, lo disfraza, diciendo que empezó a querer probar este manjar después de oír hablar de él en alguna parte. Mientras continúa la conversación, Takumi pregunta si Sofía también extraña la comida o el lugar donde solía vivir. A esto ella responde diciendo que no. Después de todo, cuando hizo un contrato con ella, Sofía sintió como si Takumi la hubiera sacado de una jaula y le hubiera dado alas. Así que ahora solo piensa en el futuro que vivirá con él. Al ver esto, Takumi se identifica con ella, ya que él también vive en un mundo completamente diferente. Y así como le dio alas a Sofía, Takumi también tuvo a alguien que le diera alas, en este caso, la diosa Nolin. Y tan pronto como lo piensa, Takumi decide nombrar al grupo alado Nolin. Y después de la decisión, cumplen la misión de escolta, y Takumi y los demás regresan a Bolton. Pero después de estos 2 días, Takumi y las chicas son abordados por un grupo de hombres encapuchados que arrojan veneno por toda la zona. Sin embargo, Takumi logra permanecer de pie, ya que es inmune a cualquier tipo de veneno. Luego ahuyenta a los invasores con la ayuda de Kaede, quien tras deshacerse del ataque, despierta a las demás chicas y Sofía les sugiere que pidan ayuda al gremio de aventureros, ya que está casi segura de que este ataque fue planeado por alguien. Luego, Takumi le pide a Sofía que vaya al gremio y traiga a Barak. Y tan pronto como Barak llega al lugar, le aconseja a Takumi que informe lo sucedido al rey, debido a la gravedad de la situación, ya que podría tratarse del país vecino. Al día siguiente, Takumi se reúne con Godwin y se entera de que los hombres que atacaron su casa la noche anterior eran miembros del Escuadrón de la Luz Divina, quienes decidieron matar a Takumi porque creen que representa una amenaza para la iglesia de alguna manera. Al escuchar sobre la Luz Divina, Takumi recuerda que pertenece al Sacro Imperio de Sidonia. Por lo tanto, Godwin confirma que los ladrones fueron enviados por Sidonia, y lo que es más, fueron enviados para matar a Takumi, y no solo para robar su casa. Según las deducciones de Godwin, el motivo de este ataque fue el dispositivo mágico de purificación creado por Takumi. Al escuchar esto, recuerda que la Iglesia de la Luz Divina solía purificar las aguas residuales de la ciudad enviando a sus sacerdotes. Sin embargo, cobraban una tarifa alta a los residentes por el servicio, y así, el Escuadrón de la Luz Divina comenzó a ver a Takumi como alguien que les estaba quitando su principal fuente de ingresos. Ante esto, Takumi sugiere esconderse en otra nación hasta que se calme el polvo. Sin embargo, Godwin se opone a esta idea y dice que estará más seguro estando en Bolton, pues allí tendrá el apoyo de toda la nación, pues han reforzado la guardia de los caballeros y controlarán las entradas y salidas de la ciudad, impidiendo que cualquier sospechoso entre a Bolton después de Takumi. Ante esto, el maestro del gremio Barak dice que Takumi solo necesitará preocuparse por su seguridad mientras esté en medio de las misiones del aventurero.
aventurero, porque de lo contrario, tendrá el máximo apoyo del reino. Pero al escuchar esto, Takumi dice que él también tiene la intención de mantenerse alejado de las aventuras, para mantenerse aún más protegido. Pero al verlo pensar en quedarse quieto, Barak se niega a aceptar esto. Después de todo, el grupo de Takumi es uno de los 5 mejores de la ciudad, por lo que necesita seguir funcionando, independientemente de la situación por la que esté pasando Takumi. En cuanto a Sofía, intenta tranquilizar un poco más a Takumi, diciéndole que lo protegerá con su vida si es necesario. Y es más, Barak le recuerda que Takumi está siendo entrenado por él, el maestro del gremio, por lo que seguro tendrá la fuerza necesaria para someter a cualquier enemigo que se presente ante él. Y bueno, en el camino de regreso al gremio, Takumi se encuentra pensando en todo lo que habló en la reunión, y siente que la persecución de Sidonia en su contra ha puesto en serio peligro la vida de Sofía y Mari. Y nada más llegar al gremio, Takumi descubre a través de Hans que el ataque que sufrió la noche anterior ya se ha extendido por toda la ciudad, y para empeorar las cosas, también corre el rumor de que hay una recompensa por la cabeza de Takumi. Por ello, Hans le aconseja que tenga cuidado también con los aventureros. Esa noche, les cuenta a las chicas sobre el posible nuevo ataque que puede sufrir, y lo culpable que se siente por todo esto. Takumi dice que creará un dispositivo mágico para erigir una barrera alrededor de la casa, de modo que no necesiten permanecer en guardia durante la noche. Sin embargo, Takumi señala que aún necesitará algo para cuando estén en medio de las misiones. Ante esto, Sofía sugiere que busquen un tanque para ayudar en el combate, y le aconseja a Takumi que busque a este guerrero con la compañía de Mulan, porque lo mejor que pueden hacer es buscar un aliado que acepte hacer un contrato mágico, porque así podrán confiar al 100% en esa persona. Y bueno, al día siguiente, Takumi coloca 3 placas de metal en la pared de la casa, y de repente, Sofía acude a él pidiéndole aprender más sobre cómo funcionan los dispositivos mágicos. Después de todo, a ella le interesa ayudar más en este tema. Entonces, Takumi le entrega un papel con un círculo de alquimia, y le pide a Sofía que grabe ese círculo en las placas de metal, y en medio del proceso, ella lo nota luciendo exhausto, y deduce que no durmió en toda la noche anterior. Sin embargo, Takumi intenta disimularlo, diciendo que está pensando en qué hacer para mantenerse a salvo en el futuro, considerando que ahora está siendo perseguido por Sidonia y algunos aventureros. Y después de terminar el dispositivo mágico, la manipulación de maná de Takumi alcanza su nivel máximo, y ahora tiene la capacidad de controlar hechizos. Esto, Takumi explica que al subir de nivel esta habilidad, probablemente podrá crear el núcleo golem, y usará a este monstruo para que sea el tanque del grupo. Mientras tanto, en el Sacro Imperio de Sidonia, el rey es informado de que sus hombres del Escuadrón de la Luz Divina fueron capturados vivos, ya que ni siquiera tuvieron tiempo de matarse entre ellos. Al ver esto, el rey deduce que se utilizó magia de contrato en sus hombres, y a partir de ahora cree que el enemigo ya debe saber que el ataque fue realizado por miembros de la Luz Divina. En cuanto a Homer, dice que no pudieron analizar el círculo mágico encontrado en las ruinas, ya que necesitan analizar el círculo usando la explicación escrita en los tomos antiguos. Sin embargo, solo pudieron hacer esto en aproximadamente 2 meses, que es el tiempo que les tomará reunir el maná necesario. Mientras tanto, Takumi intenta crear un núcleo de golem, pero sin éxito, ya que aún necesita aumentar aún más su nivel de control de hechizos. Ante esto, Kaede le pregunta si no sería capaz de domar un golem, ya que de esa manera no necesitaría crear uno, lo que aceleraría mucho su trabajo. Al ver esto, Takumi se sorprende por Kaede. Después de todo, él aún no había pensado en hacer algo así. Ante esto, Sofía le informa que hay golems al oeste del Bosque de la Muerte, donde hay una mazmorra. Al ver esto, Takumi sugiere entrar a esta mazmorra lo antes posible. Sin embargo, Sofía dice que solo deben entrar a la mazmorra después de que tengan un tanque en el grupo. Dicho esto, se dirigen a las llanuras rocosas al oeste del Bosque de la Muerte, y allí encuentran un golem de hierro de aproximadamente 3 metros de altura. Al verlo, Sofía dice que tuvieron suerte de encontrar un golem de ese tamaño. Después de todo, es un golem de clase guardián de la ruina, y para derrotarlo, necesitan destruir el núcleo en el pecho del golem. Sin embargo, Takumi dice que no tiene intención de matarlo, y de repente, un monstruo gira sus ojos en su dirección, dejando a Sofía asustada. Ante esto, ella sugiere dejar a ese golem en paz e ir tras un golem menos peligroso. Sin embargo, Takumi se niega a dejar pasar esta oportunidad. Después de todo, cuanto más peligroso sea el golem, más confiable será como aliado.
Luego, Takumi se dirige hacia el enemigo, dejando a Sofía aún más preocupada. Sin embargo, dice que es capaz de sentir una conexión entre él y el monstruo. Entonces, Takumi deduce que este golem que estaba protegiendo las ruinas tiene alguna relación con la diosa Anolim. Entonces, el monstruo comienza a reaccionar positivamente a la bendición de Anolim, y con eso, Takumi es capaz de domar al monstruo con mucha más facilidad. Ante esto, Kaede le recuerda que deberá darle un nuevo nombre al golem. Tras pensarlo un momento, Takumi decide llamarlo Titán. Debido a su enorme tamaño como titán, comienza a parpadear como si quisiera decirles algo. Ante esto, Takumi lo comprende. En este caso, el titán pide tener el cuerpo más versátil, por lo que se desmonta y se convierte en un golem del tamaño de un. Mientras tanto, en el saqueo del Imperio Sidonia, Kaini encuentra a los otros dos héroes, aprovechándose de su popularidad con las chicas del castillo. Entonces, ella los reprende a los dos por su actitud. En este caso, él entiende su crítica como celos, y dice que no tiene sentido que ella sea así, ya que siempre las está tratando con indiferencia. Volviendo con Takumi, cede a hablar con las chicas, y dice que tiene la intención de disolver los contratos que tienen con ellas, como una forma de protegerla de sus perseguidores. Después de todo, ellas correrán peligro si continúan a su lado. Pero al escuchar esto, Sofía le pregunta cuánto tiempo lleva pensando en esta idea, y Takumi dice que lleva pensándola desde el día después del ataque que sufrieron. Sofía dice que notó su melancolía, pero no imaginó que él estuviera pensando en algo tan abrupto como romper el contrato con ellos. Mientras tanto, Takumi sigue creyendo que esta será la mejor decisión que puede tomar por ahora. Sin embargo, Heavy le recuerda que estará desprotegido sin su ayuda. Sin embargo, Takumi dice que Domulte está pensando precisamente en usarlo como su seguridad, y como ya logró hacer eso, ya no necesitan preocuparse por su seguridad. Pero, al oír todo esto, María le apunta con su espada, y dice que Takumi tendrá que pasar por encima de ella si quiere romper los contratos. Ante esto, vuelve a hablar del peligro que correrán al quedarse a su lado, pero María dice que debería pedirles que superen esta barrera a su lado, y no que se vayan. Después de todo, todos forman parte del grupo de las alas de Nolin, y en teoría, cada uno de ellos es como las alas de uno de los otros. Dicho esto, María se enoja por haber dicho cosas tan groseras y comienza a llorar. En cuanto a Sofía, dice que entiende el hecho de que Takumi priorice su seguridad. Sin embargo, pedirles que se vayan es lo más cruel que podría pedirles a todos ellos, especialmente después de que han creado un vínculo como grupo. Al oír esto, Takumi también comienza a llorar. Luego, recuerda cuando María juró trabajar duro para permanecer a su lado durante muchos años más, y además también recuerda las palabras de Heavy y Sofía, jurándole lealtad. Al tener todos estos recuerdos, viniendo a él a la vez, Takumi se disculpa con ellos, ya que no sabía exactamente cómo se sentían, y debido a eso, terminó imponiéndoles sus propios sentimientos, sin importarles su opinión sobre esta decisión. En este punto, se da cuenta de que aún es muy inmaduro, por lo que les pide que se queden con él. Al escuchar esto, Sofía recuerda que siempre ha sido su guardaespaldas, por lo que es natural que acepte protegerlo, porque para Sofía, su cuerpo y corazón ya le pertenecen, y si Takumi va a morir a manos del enemigo, ella promete morir a su lado con el mayor placer. En este punto, María se pone de pie y dice que su futuro también le pertenece. Después de todo, no hay otro lugar al que quiera ir que no sea con él. En cuanto a Heavy, ella le recuerda que aún está dando sus primeros pasos en sus estudios de alquimia, por lo que Heavy quiere seguir aprendiendo junto a él. Al escuchar todas estas palabras de apoyo, Takumi afirma que el grupo Asa de Nolim es el mejor de todos. Y dicho esto, Takumi se encarga de darle un nuevo cuerpo al titán, ahora que incluso es capaz de comunicarse con todos. Mientras tanto, un sirviente de la diosa Nolim llega hasta ella para darle una noticia preocupante. En este caso, ella logró encontrar algunos rastros de la existencia de Anacht. Pero al escuchar esto, Nolim dice que la diosa Anacht no debería existir, por lo que no entiende nada de lo que está sucediendo. Y este sirviente dice que probablemente los muchos años de fe de la Iglesia de la Luz Divina deben haber influenciado en el nacimiento de esta diosa. Y para empeorar las cosas, esta diosa está destinada a convertirse en un espíritu maligno. Y teniendo en cuenta que Sidonia convocó héroes de la nada, Nolim confirma que una guerra está destinada a comenzar. Y como ella no puede interferir en nada, Nolim decide depositar todas sus bendiciones en Takumi, porque solo él puede arreglar la guerra que se avecina. Y un año antes, Mani y su pueblo se encuentran sin otra opción que abandonar el lugar debido al colapso económico de la aldea causado por los nobles, y en camino a la búsqueda
búsqueda de un nuevo hogar, los aldeanos deciden no volver a confiar en ningún noble. Al regresar al presente, los aldeanos que abandonaron la aldea fueron recibidos por el conde Roquefort, todavía en aquel entonces. Un año después, el conde envía una carta a Godwin pidiéndole que albergue a los refugiados en un nuevo hogar. Ante esta difícil tarea, Godwin se da cuenta de que necesitará mucho más terreno para albergar a todos. Pensándolo bien, señala un lugar específico en el mapa. Sin embargo, les dice a sus sirvientes que ese lugar está lleno de monstruos sueltos, lo que dificulta mucho su conquista. Por lo tanto, decide encomendar la tarea a Takumi, ya que es el único capaz de encargarse de algo así. Mientras tanto, Takumi y su equipo se dirigen a otra mazmorra y, tras un día entero explorando, finalmente llegan al piso superior, donde encontrarán al jefe. Pero en el camino, Takumi activa una trampa al pisar un suelo falso. En este, una bola gigante empiezan a rodar hacia ellos. Sin embargo, Takumi y su grupo consiguen refugiarse en un lugar seguro, entrando en un pasadizo secreto. Deciden entonces seguir el camino por allí, ya que ya no pueden volver por donde vinieron. Al llegar a un lugar sospechoso, Takumi deduce que los atrajeron allí a propósito. De repente, aparece un dragón de tierra, asustando a María. Al ver que es una criatura de rango S, Takumi se arrepiente de no haber traído al gran titán. Sin embargo, al continuar con un ataque conjunto, consiguen tomar la delantera en el combate, hasta que, de repente, el dragón de tierra consigue matar al titán. Pero en medio del combate, Sofía descubre que el punto débil del monstruo es su flanco, y Takumi coloca la camelia para atacar esa zona del enemigo, debilitándolo. Y luego Takumi hace que el dragón se trague una espada de relámpago, rematando al monstruo al instante. Una vez hecho esto, obtienen el cofre del tesoro como recompensa, y finalmente completan la mazmorra. Además, Tsubaki evoluciona a un caballo dragón, y tras salir de la mazmorra, regresan con el marqués Godwin, quien lo convoca para una misión en las tierras vírgenes de la región sur de sus dominios. Al hablar de esta zona, Takumi recuerda que es una región salvaje y abandonada, debido a la gran cantidad de monstruos que la hacen inhabitable. El subordinado del marqués le informa que esa región fue invadida por el reino de Trialia en el pasado, pero fracasaron en el intento, y esa tierra condujo a Trialia a su decadencia. Pero al ver esto, Takumi recuerda que esa misma región también es rica en minerales de adamantina y mithril, y al verlo mencionar este tema, Godwin deduce que está interesado en la misión. Sin embargo, Takumi dice que no está necesariamente interesado, pero aún así, Godwin le pregunta si estaría interesado en construir un asentamiento de desarrollo en ese terreno, y al ver esto, Takumi le pregunta por qué lo elegiría para tal trabajo, y a esto Godwin dice que escuchó de las hazañas del niño en Borde Village, cuando Takumi creó un fuerte muro alrededor del pueblo en poco tiempo. Por lo tanto, cree que Takumi es más que capaz de manejar esta tarea, y como sirviente a su lado, les informa que hay un río y un manantial a unos 100 kilómetros al sur de Bolton, y así aconseja a Takumi y sus amigos que comiencen la construcción alrededor de esta fuente de agua. Y aunque están ansiosos por comenzar este proyecto, Sofía les recuerda al marqués sobre la complicada situación en la que se encuentra Takumi. Sin embargo, Godwin, incluso conociendo la amenaza que enfrenta el niño, tiene la intención de mantener esta solicitud de misión en pie. Y Sofía empieza a quejarse con él, pero pronto se disculpa y permanece callado, mientras que Takumi inmediatamente comprende lo que está sucediendo allí. En este caso, el marqués ciertamente debe tener una buena razón para preguntarle esto, y al ver que Takumi ya se ha legado, Godwin revela todo, y dice que hace aproximadamente un año había un asentamiento donde vivían un total de 1000 personas. Sin embargo, la economía local terminó siendo perjudicada debido a la corrupción de los nobles, por lo que los residentes del asentamiento terminaron perdiendo sus hogares y se convirtieron en refugiados. Por lo tanto, Godwin tiene la intención de ayudarlos construyéndoles casas lo antes posible. E incluso habiendo dicho esto, Godwin deja en claro que hay otra razón por la que le está pidiendo que haga este trabajo. Sin embargo, permanece en silencio sobre esta segunda razón, y Sofía entonces sospecha un poco y amenaza con decir algo, pero Takumi la detiene y decide aceptar la misión, encomendada por el marqués, y al ver esto, Sofía se preocupa aún más. Sin embargo, Takumi afirma que nunca ignoraría a las personas que perdieron sus hogares, y en cambio, tiene la intención de ayudarlos con Godwin, le agradece todo lo que puede por su preocupación por los refugiados. Takumi, por su parte, recuerda cuando él también se quedó sin hogar. Sin embargo, terminó contando con la buena voluntad de quienes lo albergaron en su aldea, por lo que decide devolverle este favor al mundo, ayudando a la gente. De camino al lugar, Takumi y los demás trabajan en la región,
hasta que finalmente logran que la zona parezca más habitable. En ese momento, Takumi le pide a Sofía que regrese y solicite el traslado de los residentes, y ella revela que el lugar ya está listo para recibirlos. Al ver esto, el marqués se sorprende al ver que dejaron la región habitable en menos de 10 días. Sin embargo, Sofía deja claro que el lugar sí está listo para recibir a los lugareños. De camino, los residentes recuerdan que el lugar era conocido por ser un terreno sin desarrollar lleno de monstruos. Por lo tanto, deducen que los llevan allí para ser desechados de nuevo. Sin embargo, en cuanto ven las murallas de la ciudad, todos quedan confundidos. Entonces Takumi les da la bienvenida y les dice que construyó esa muralla precisamente para prevenir el ataque de monstruos y que además creó un castillo para albergar a los gobernadores de la tierra. Al ver que se atreve a entrar en detalles, el soldado se inclina ante él. Takumi le agradece, pero poco después recuerda que el chico hizo todo eso en solo 10 días y esto le da un gran susto. Después de todo, terminó construyendo una fortaleza en lugar de una simple aldea. Sin embargo, Takumi dice que, de hecho, su proyecto aún no está terminado. Mientras tanto, Sofía va a la granja que Mani, uno de los refugiados, cuidaba. Y durante la conversación, Sofía sugiere darle un nuevo rol. En este caso, sugiere que Mani sirva a Takumi. Dicho esto, organizaron una reunión, pero durante la conversación, Mani seguía pensando que los nobles eran malos, así que decidió rechazar la oferta de Takumi, pues ya no confiaba en ellos. Al ver esto, Takumi dejó de lado su oferta por ahora. Mani se marchó, pero sintió que el chico la vigilaría tras rechazarla. Mani decidió buscar la manera de escapar de la aldea, pero mientras caminaba por el bosque, Mani oyó el sonido de un monstruo acercándose. Mientras tanto, Kaede alertó a Takumi sobre la llegada de los monstruos. Él ordenó a los caballeros cerrar las puertas. En ese momento, Mani, que intentaba regresar a la aldea, vio las puertas ya cerradas y comenzó a respirar con dificultad. Entonces, uno de los caballeros se acercó a Mari y le dijo que la había visto salir por el puente hacia el sur. Por lo tanto, estaba fuera de la muralla, el lugar menos protegido de todos. Al ver esto, Takumi decide actuar de inmediato y aparece justo a tiempo para salvar a Mani, quien al ver a los monstruos venir hacia ella, ya había perdido la esperanza de mantenerse con vida. Sin embargo, Takumi acaba con los monstruos, quienes la amenazan y la llevan a un lugar seguro. En esto, ella informa que hay varios otros monstruos al otro lado. Sin embargo, Sofía, los demás aparecen allí, diciendo que ya se han encargado de los demás enemigos. En esto, Takumi mira hacia atrás a Mani y le recuerda que tiene el mejor y más fuerte grupo de todos, mientras que Mani, ella lo nota herido y se preocupa. Pero Takumi dice que solo fueron los guardias del lobo los que lo rozaron, así que no hay nada de qué preocuparse. Pero aún así, Mani se siente mal al ver que se lastimó solo para protegerla, por lo que se disculpa con él, pero Takumi dice que está feliz de ver que al menos ella salió de esto sin heridas. Después de todo, su objetivo es proteger a todos sus aldeanos, asegurando que tengan una vida digna y pacífica en esas tierras. Y al escuchar estas palabras, finalmente comprende que está ante un noble verdaderamente digno, diferente a los nobles a los que estaba acostumbrada. Después de todo, Takumi es un gran y amable hombre, así que aún sabiendo que ya es un poco tarde para esto, Mani pregunta si la oferta de ser su doncella sigue vigente, y como era de esperarse, Takumi acepta con los brazos abiertos. Entonces María se interpone entre los dos y declara a Mani oficialmente su doncella. Siguiendo adelante, las otras chicas se unen a ella y le dan la bienvenida. Mientras tanto, Godwin se informa sobre el excelente trabajo de Takumi, por lo que pregunta cuál es la opinión de los soldados sobre la aldea y si ella es capaz de servir como engranaje. Mientras los dos hablan, el gobernante del Sacro Imperio de Sidonia recibe una carta del reino de Triar, y en la carta se menciona la ciudad fortaleza, que fue construida recientemente y que tiene un castillo robusto. En esto, el rey de Sidonia se queda sin entender cómo algo de esta magnitud surgió de la nada en una región subdesarrollada. Entonces, uno de los sirvientes informa que los caballeros de la región fueron enviados desde Bolton. Por lo tanto, le pregunta al rey si Takumi podría estar involucrado en esta historia, y el rey a su vez cree que esta es una posibilidad válida. En esto, el sirviente dice que esta acción también puede verse como una investigación indirecta en el reino de Sidonia. Y la Virizo Elizabeth, la hija del rey, está indignada con las acciones del reino de Barcola, pues para ella, el único que debería dominar ese continente debería ser el Sacro Imperio de Sidonia. Mientras tanto, Mani va donde Takumi y las chicas para entregarles una lonchera, hasta que de repente sienten un
temblor muy fuerte que viene de todas direcciones. Al sentir esto, Takumi recuerda inmediatamente la conversación que tuvo con la diosa y recuerda que fue enviado a esa realidad con un año de retraso, antes de que los héroes fueran convocados. Y como ya ha pasado un año desde que llegó a ese mundo, Takumi D2, que es este fuerte mana que todos están sintiendo, es el momento de que los héroes finalmente lleguen a ese mundo. Mientras tanto, la santa hermana de la línea de tiempo de Takumi finalmente conoce a los tres héroes y los lleva a recorrer todas las naciones de ese continente. En este encuentro, Yamato, uno de los héroes, se muestra bastante gruñón, quejándose de su tardanza en atenderlos, mientras que Akira, el héroe, dice que actuará con arrogancia, restregándoles en la cara que es uno de los héroes del Sacro Imperio de Sidonia. En cuanto el chico se gira hacia Kani, la ve con una expresión algo seria y deduce que no le interesa ser una heroína. En este encuentro, ella contradice sus sospechas, diciendo que está deseando recorrer todas las naciones con una heroína final y que será una experiencia increíble. Mientras tanto, el nuevo reino que Takumi ha construido va tomando forma poco a poco, con caminos para comerciantes y herreros. Además, las mujeres trabajan en las plantaciones, lo que le da al lugar un aire más rural. Mientras tanto, en el bosque, Sofía caza monstruos y de repente, Kaede aparece con un misterioso monstruo que nunca antes habían visto por allí. Sofía reconoce a ese ser como el lagarto marino y le resulta extraño ver un monstruo así en ese lugar. Al regresar a casa, les explica la situación a todos y dice que los monstruos son cada vez más fuertes. Además, también empieza a haber una mayor variedad de monstruos, como el lagarto que Kaede encontró antes en el bosque. Dicho esto, Sofía deduce que monstruos de hábitats cercanos están empezando a llegar a su zona. Ante esto, Takumi se pregunta por qué estaría pasando esto, y aunque aún no tiene pruebas, Sofía cree que la fluctuación inusual de maná que sintieron hace 3 meses tiene una conexión con esto, o al menos debió causar algún efecto mínimo en los monstruos. Al escuchar esto, Takumi recuerda lo que escuchó de Nolin, y deduce que la activación de la invocación de los héroes es la responsable de lo que está sucediendo. Y bueno, cuando cae la tarde, Dormin va con Takumi y dice que recibió una llamada de Barak para una misión. En esto, Takumi pregunta si sucedió algo inusual en Bolton, y Dormin dice que todo está bien. Sin embargo, cierto rumor comenzó a extenderse por todo el reino. En este caso, se dice que los héroes finalmente han aparecido en el Sacro Imperio de Sidonia. Y después de escuchar esto, Takumi y las chicas regresan al interior de la casa y se preguntan sobre la aparición de los héroes, estando precisamente en el Sacro Imperio de Sidonia. En esto, María deduce que este es un buen augurio, ya que la diosa habría convocado a los héroes en este lugar precisamente para corregir las políticas equivocadas de Sidonia. Y aún esa noche, Takumi se encuentra pensando en esto, y dice que de hecho, la aparición de los héroes en Sidonia no fue casual. Después de todo, ellos mismos usaron la magia prohibida y convocaron a sus héroes sin ninguna interferencia divina. Y aunque Sidonia lo invocó equivocadamente, Takumi espera que al menos los héroes sean buenas personas y que busquen corregir a Sidonia como María había sugerido. Y bueno, mientras tanto, el rey de Sidonia recibe a los héroes con los brazos abiertos y Nishiyama llega al lugar maltratando a una esclava llamada Lulu. Al escuchar esto, Akane le informa que la chica es su asistente, pero al héroe le da igual y dice que Lulu sigue siendo una simple esclava, mientras que Akira dice que Akane es demasiado amable, y al escuchar esto, simplemente los ignora y se va con Lulu. Y al día siguiente, Takumi llega a Bolton y Hanzo le informa sobre los tres héroes. Y tan pronto como Takumi escucha sus características físicas, deduce que los héroes son japoneses. Al igual que él y Hanzo, va al tema principal y dice que la compañía Papek solicitó al grupo de Takumi que los escoltara a la capital real, y así Takumi regresa a casa. Y en cuanto Mami se entera de la misión de escolta que harán ese día, pide ir también, pues se sentirá muy sola si se queda en la mansión cuando todos estén fuera. Y al oír esto, María está de acuerdo con ella y dice que de hecho, estar sola en esa mansión tan de repente sería muy aburrido. Y Sofía también se para al lado de Mami y dice que sabe cómo se siente la chica. Y al oír todo esto, Takumi empieza a considerar llevarla. Y entonces Mami se acerca a él y empieza a poner cara de pedante, dejándolo en una situación de total opresión, por lo que termina aceptando su petición. Y dice que Mami trabajará con María o Evia, pero primero necesitará estar registrada en el gremio. Mientras tanto, los héroes se encuentran en un viaje en carruaje, hasta que de repente Akira empieza
comenta a se molestan porque el vehículo tiembla mucho y Ziamatus les informa que ya hay vagones con suspensión en Barkula y Rinala, por lo que deberían haberles proporcionado herramientas de ese tipo. Continuando con el descanso, Akira pide llevar consigo a algunos elfos de Barkula, aunque esta práctica está prohibida en el reino, pero como son héroes, Akira cree que harán una excepción con ellos. Mientras se quedan allí rompiendo las reglas, Akane cree que podrá usar esa expedición para arreglar las cosas, pues siente que en Barkula, la capital real, hay algo que puede usar para corregir la situación. En este D2, Akane, que es la sensación que tiene, cede a su habilidad de revelación intentando decirle algo. Mientras tanto, Mami es llevada al gremio de la capital real, Barkula, donde se registra como aventurera de rango D, pero en medio del proceso son interrumpidos por los héroes que llegan al gremio y ordenan a todos que se aparten, comportándose como verdaderos dioses del Olimpo. Uno de los aventureros se acerca a ellos y les pregunta si son novatos. Después de todo, nunca los había visto allí. Akira lo golpea con la excusa de que le bloquea el paso. Entonces, los héroes ven a Sofía a lo lejos y quedan fascinados por su belleza. Akira ofrece comprarla, pero como era de esperar, Takumi se niega a venderla y dice que si solo están allí para eso, deberían irse del lugar inmediatamente. Percibo este claro desafío por parte de Takumi y Mato e intentan obligarlo a entregar a las mujeres. Akane se da cuenta de que van demasiado lejos y les dice que paren, pero insisten en la oferta. Sofía se niega a ir con ellos y deja claro que no piensa abandonar a su amo. Takumi les pide que se vayan por última vez y al ver que no habrá diálogo, Akira desenvaina su espada e intenta atacarlo. Sin embargo, Takumi rompe la espada del héroe con mayor facilidad. Entonces, Yamato intenta golpear a Takumi, quien se defiende de inmediato, aplicándole una llave de brazo, sintiéndolo totalmente humillado. Akira se gira hacia Takumi y le promete que no saldrá ileso tras desafiar a los héroes. Pero Takumi les recuerda que desenvainar la espada y atacar a un miembro del gremio de aventureros es una ofensa grave. Ante esto, los héroes deciden simplemente abandonar el gremio. Mientras tanto, Akane acude a Takumi y se disculpa por lo que hicieron sus colegas. Tras unos minutos de conversación, Akane descubre que es un enviado de la diosa y comienza a emocionarse, pero Takumi le tapa la boca para evitar que hable demasiado. Luego, le informa que se alojará en el Hotel Beira Lago. Dicho esto, Takumi vuelve a encontrarse con las otras chicas, y al escuchar que se encontraron con los héroes, Heavy siente curiosidad por esto, pero Sofía rompe todas y cada una de las expectativas que tenía. Después de todo, los héroes son las personas más groseras con las que podrían tener contacto, y para Sofía no son dignos de ser llamados héroes. Sin embargo, Sofía recuerda a Akane, la chica que los acompañaba, y dice que sí parecía una persona más decente. Mientras tanto, Akane y Lolo corren hacia el hotel donde Takumi dijo que se hospedaría, pero en el camino comienzan a ser perseguidas por un guardia. En eso, Sofía encuentra a las chicas y las lleva al hotel sanas y salvas sin levantar ninguna sospecha. Y una vez allí, Akane decide ser directa con Takumi y le pregunta si serían japonesas en el otro mundo, y él a su vez dice que sí, pero además, Takumi revela que él también está allí por deseo de la diosa Nolim, y al escuchar esto, las chicas cumplen su historia de inmediato sin siquiera sospechar nada, dejando a Takumi sorprendido por lo mucho que confiaban en él. Y continuando con la conversación, Takumi revela que siempre quiso tener una vida pacífica en ese nuevo mundo como productor, pero con la invocación de los héroes de Sidonia, se vio en medio de un problema demasiado grande para ser ignorado, ya que cree que Sidonia planea declarar la guerra al mundo, aunque tienen a los héroes a su lado. Takumi no cree que los dos héroes puedan librar una guerra solos. En eso Akane complementa el discurso de Takumi, diciendo que los héroes probablemente serán utilizados para incitar a las masas, atrayendo así a más partidarios acérrimos de la Iglesia de la Luz Divina. Y al oír esto, Akane se disculpa por haberlo involucrado en este lío, pero Takumi recuerda que ella también fue arrastrada a ese mundo en contra de su voluntad, y además solo deberían centrarse en combatir las actitudes de esos otros dos héroes, que por cierto Takumi no entiende por qué actúan de esta manera, y Akane recuerda que los dos no eran así al principio. En este caso, sus personalidades habían cambiado misteriosamente, casi de forma antinatural, por lo que Akane cree que Sidonia les ha hecho algo, y como nunca confió en ellos, Akane informa que siempre lanzaba hechizos de purificación antes de comer o beber cualquier cosa que le dieran, y al oír esto, Takumi deduce que de hecho, a los dos les han lavado el cerebro a través de la comida, y de repente, en medio de la conversación
conversación, Akane se arrodilla y le ruega a Takumi que la salve a ella y a su asistente, Lulu, y al verla en esa posición de sumisión y desesperación, Takumi le pide a la muchacha que se ponga de pie y luego le quita el hechizo que hace a Lulu esclava de Akane, porque así la muchacha será libre de estar al lado de Akane por voluntad propia. Hecho eso, Takumi sugiere llevarlas a las dos a su mansión en Bolton, aunque eso traiga problemas. Una vez allí, las chicas preparan un estofado típico japonés. En cuanto prueba ese plato de su tierra natal, Akane se siente más relajada. Por la noche, Keira Takumi vuelve a reunir a todas las chicas y dice que ya no puede tenerlas trabajando a su lado. Una vez más, dice que ahora está envuelto en una situación aún más peligrosa. Pero al oír esto, recuerdan la última vez que intentó hacer lo mismo. Sin embargo, Takumi dice que esta vez lo hará de otra manera. En este caso, terminará el contrato con ellos porque ya los considera a todos como familia. Por lo tanto, tenerlos como sirvientes ya no será necesario. Y de repente, Takumi recibe un aviso de Hilda pidiendo que todos se reúnan allí inmediatamente. Amigos míos, el negocio está mejorando. Complicado. Creo que faltan 2 episodios más. Quiero ver qué pasa con este lío con estos héroes. Les lavaron el cerebro. Eran simplemente idiotas y ahora lo revelan. Dale like y suscríbete. Y te traeré más en el próximo video. ¡Adiós!